el signo más divino del zodiaco, ¿eres uno de los elegidos? En Signos Zodiacales TV, hoy te llevamos a un viaje más allá de lo terrenal, allí donde el zodiaco se toca con lo divino. ¿Eres uno de los elegidos? Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos mientras descubrimos qué signo irradia una energía tan pura que parece tocado por lo sagrado. 12º Géminis. Mensajero curioso, pero demasiado humano. Géminis es un espíritu inquieto, un viento que corre de historia en historia, siempre en busca de la siguiente idea, de la siguiente conversación, sin quedarse jamás demasiado tiempo en un mismo lugar. Su esencia está marcada por la curiosidad infinita. Observa, aprende y comparte, pero rara vez profundiza en los misterios más profundos del alma. Su don está en conectar personas, pensamientos y mundos, como un puente entre lo que se sabe y lo que está por descubrirse. Aunque muchos ven en Géminis un destello divino en su facilidad para comunicar, su esencia sigue siendo profundamente humana. La dualidad que lo define lo mantiene oscilando entre la luz y la sombra, incapaz de sostener una sola verdad por mucho tiempo. Géminis podría alcanzar lo trascendental si lograra detenerse, pero su propia naturaleza lo empuja a moverse siempre, sin pausa. Su búsqueda constante de novedad lo hace saltar de conexión en conexión, perdiendo a veces la oportunidad de anclar su sabiduría. El verdadero milagro de Géminis está en su capacidad de enseñarte que cada momento trae una nueva perspectiva, un nuevo ángulo para ver la vida. Su mente es veloz, juguetona, y a veces tan dispersa que los misterios del espíritu le resultan demasiado estáticos. Para muchos, Géminis es un recordatorio de que la divinidad también se esconde en lo cotidiano, en una risa compartida, en una pregunta espontánea, en un «¿y si?». No necesita comprender los secretos del universo para brillar. Su luz está en la chispa fugaz de la conexión humana, pero en su afán de contarlo todo, Géminis rara vez se queda en silencio el tiempo suficiente para escuchar la voz de lo sagrado. Su energía es ligera, como un susurro que roza lo divino pero no se detiene, siempre avanzando hacia la siguiente historia que contar. Esa misma ligereza, paradójicamente, es su regalo. Te enseña a no tomarte tan en serio, a comprender que incluso lo divino puede reírse. Géminis no necesita tocar el cielo para ser eterno, basta con que te deje una chispa de curiosidad que encienda tu alma. Al final, su divinidad está en recordarte que la búsqueda del conocimiento es infinita y que cada palabra, por trivial que parezca, puede ser un hilo que te conecte con algo más grande. 11º Leo, brilla mucho, pero con orgullo terrenalleo. Es el sol del zodiaco, nacido para brillar y reclamar su lugar en el centro de la escena, irradiando luz que calienta, pero también quema si te acercas demasiado. Su energía es poderosa, magnética, capaz de atraer a cualquiera hacia su órbita con la simple fuerza de su presencia. Muchos confunden ese resplandor con algo divino, pero la verdad es que Leo se alimenta de algo muy humano, el deseo de ser visto, admirado, amado. Su orgullo es su corona y, al mismo tiempo, su carga. Necesita aplausos para sentir que su luz sigue viva. Leo busca dejar huella en el mundo, un legado que hable de su grandeza mucho después de que él ya no esté. Esa búsqueda, a veces, le impide ver la verdadera esencia de lo divino, la humildad que brilla incluso en la sombra. Su corazón, ardiente y generoso, late con una fuerza que inspira a los demás a creer en sí mismos. No obstante, esa misma pasión puede volverse una prisión, pues el miedo a perder su lugar bajo los reflectores lo hace luchar contra todo lo que perciba, como una amenaza. Cuando Leo ama, lo hace con dramatismo y entrega, como si cada gesto fuera parte de una gran obra maestra. Su romanticismo está lleno de gestos grandiosos, promesas y lealtades que se sienten eternas. Sin embargo, detrás de ese brillo constante, hay una fragilidad, el temor de que, si las luces se apagan, ya no quede nada. Leo no suele buscar lo trascendental. Su divinidad está en la vitalidad pura, en esa fuerza que te recuerda que la vida debe vivirse con intensidad. Para muchos, Leo es un dios de lo cotidiano, alguien que convierte lo ordinario en extraordinario con solo existir. Su luz te atrae, te envuelve y te hace creer,
por un instante, que el mundo gira a tu favor, aunque su orgullo sea terrenal. En su fuego hay algo que toca fibras profundas, la necesidad universal de ser amado. En última instancia, Leo te enseña que la verdadera divinidad no está en ser adorado, sino en ser capaz de encender la chispa de otros sin miedo a que te opaquen. 10. Sagitario. Su optimismo roza lo espiritual. Sagitario es la flecha lanzada al horizonte, siempre buscando un lugar donde su alma pueda expandirse sin límites. Su espíritu viajero lo empuja a explorar tierras, culturas y filosofías, como si, en cada paso, estuviera persiguiendo un fragmento de la verdad universal. Este signo vive con una fe casi ingenua en que todo tiene un propósito, que la vida, con sus giros inesperados, siempre lo llevará hacia algo mejor. Su optimismo es contagioso, capaz de encender una luz incluso en los momentos más oscuros, recordándote que siempre hay un nuevo amanecer esperando. Sagitario velo, divino en lo cotidiano, un paisaje, una conversación profunda, una risa compartida bajo las estrellas. Para él, el universo es un mapa infinito, y cada experiencia, un escalón más hacia una comprensión mayor de sí mismo y de la vida. A veces parece tener una conexión directa con algo superior, como si una fuerza invisible guiara sus pasos incluso cuando no sabe a dónde va. Su fuego interior está lleno de esperanza, y en su presencia, la vida parece menos pesada, más ligera, casi mágica. Sin embargo, esa misma búsqueda incesante lo hace incapaz de quedarse quieto. Cuando cree haber encontrado lo que busca, pronto siente que necesita seguir explorando. No teme abandonar lo conocido por la promesa de algo nuevo, aunque eso signifique dejar atrás personas y lugares que lo aman. Su necesidad de libertad es tan intensa que a veces roza la soledad, pues pocos pueden seguirle el paso en su camino sin fin. Sagitario no busca la divinidad en templos ni rituales, la encuentra en la experiencia pura, en cada momento vivido con todo su ser. Cuando te ama, te lleva consigo a su viaje, enseñándote a ver el mundo con sus ojos llenos de maravilla, pero si intentas encadenarlo, se apagará. Necesitas saber que el cielo sigue abierto para él. Su optimismo puede parecer ilusorio, pero en él hay una fe genuina, la certeza de que siempre habrá algo por lo que valga la pena levantarse y seguir. En Sagitario, lo divino se manifiesta como esperanza eterna, una llama que nunca se extingue y que nos recuerda que la vida, a pesar de todo, siempre vale la pena vivirla. 9. Libra, encantador, con un aire de gracia. Libra camina por la vida como si flotara, envuelto en un halo de equilibrio que pocos logran entender. Su esencia parece tocar una frecuencia distinta, como si cada uno de sus gestos estuviera afinado con la armonía universal. Cuando habla, sus palabras tienen un peso sutil, capaces de suavizar la tensión más densa y traer calma a corazones agitados. Libra busca la belleza en todos, en una mirada sincera, en la luz del amanecer, en una conversación profunda que conecta almas. Hay algo casi divino en su manera de buscar justicia, como si dentro de él existiera una balanza sagrada que mide lo correcto y lo incorrecto. Su encanto no es ruidoso ni llamativo, es como un susurro que te envuelve y te hace sentir que, por un instante, todo está en su lugar. En su compañía, la vida parece más ligera, más justa, como si hubiera un orden secreto que solo él comprende. Sin embargo, su búsqueda de equilibrio lo lleva a la indecisión, a veces paralizándolo frente a elecciones que exigen firmeza. Esa duda, lejos de debilitarlo, revela su deseo profundo de no herir, de no romper la armonía que tanto valora. Libra vive entre dos mundos: uno, el caos inevitable de la vida; otro, la visión ideal de paz y justicia que siempre persigue. A veces parece más un mediador celestial que una persona, capaz de ver la verdad que otros pasan por alto. Su gracia se percibe en los pequeños detalles, la forma en que te escucha, la paciencia con la que intenta comprenderte, la calma que trae con su presencia. Pero cuando siente que la balanza se inclina hacia la injusticia, su luz se vuelve distante, incapaz de soportar la disonancia. Libra no busca dominar ni imponer. Su verdadera fuerza radica en su capacidad para unir,
sanar y recordar que siempre hay un punto medio. En su manera de ver el mundo, cada ser merece amor y respeto, y esa convicción es lo que lo hace tan especial, casi etéreo. Por todo esto, Libra deja la sensación de haber estado cerca de algo sagrado, un recordatorio de que la gracia y la belleza todavía existen en este mundo. Octavo Aries C, fuego interior, pero terrenal. Aries es una chispa pura, un rayo que corta la oscuridad sin pedir permiso. Su energía es tan intensa que parece provenir de una fuente divina, aunque siempre anclada a la tierra. Cada paso suyo lleva la fuerza de un guerrero antiguo, decidido a abrirse camino, sin miedo a lo que venga. Hay algo en su fuego que inspira, que te recuerda que la vida es para vivirla, con coraje y sin reservas. Aries no teme al riesgo. En su corazón late la certeza de que todo reto es una oportunidad para renacer. Su impulso es tan auténtico que a veces parece guiado por una voluntad superior, por un llamado que solo él puede escuchar. Sin embargo, esa misma intensidad lo consume, lo lleva a actuar antes de pensar, a quemar puentes que luego añora. No hay cálculo en Aries, lo que ves es lo que hay, un alma transparente encendida por la pasión del momento. Su presencia es una sacudida, una invitación a despertar del letargo y sentir la vida en toda su crudeza. Aries ama con la misma fuerza con la que lucha, de golpe, sin barreras, sin promesas eternas, solo el ahora. En su interior, el fuego nunca descansa, lo empuja a moverse, a conquistar, a no quedarse quieto ni un segundo. Esta llama que lo guía, tiene algo sagrado, como si su misión fuera recordarte que la vida no espera a nadie, pero ese fuego, cuando no encuentra rumbo, se vuelve destructivo, capaz de arrasar incluso lo que más valora. Aries no conoce términos medios, o arde contigo o arde sin ti, pero siempre arde. Su divinidad está en esa fuerza indomable que, aunque imperfecta, ilumina y transforma todo a su paso, y cuando se va, deja a su alrededor un eco de calor y movimiento, la certeza de que por un momento estuviste cerca de un fuego sagrado. Séptimo Acuario, visionario, conecta ideas de otra dimensión. Acuario es el soplo de aire que parece venir de un lugar que los demás no alcanzan a imaginar. Su mente es un lienzo cósmico donde ideas futuristas y realidades alternativas se mezclan sin esfuerzo. Estar cerca de él es como asomarse a una ventana que da a otro mundo, uno donde las reglas humanas apenas tienen peso. Su conexión con lo invisible es tan fuerte que a veces parece que sus pensamientos llegan desde una fuente divina. No sigue caminos trazados, los crea, los moldea, y, cuando ya existen, se marcha en busca del siguiente horizonte. Su energía es fría, sí, pero no por falta de sentimientos, está siempre un paso más allá, observando lo que otros aún no ven. Acuario es portador de revelaciones, y estar en su órbita puede significar despertar a verdades incómodas. Su naturaleza visionaria no necesita adornos. La fuerza de sus ideas basta para dejar huella en quienes lo escuchan. Sin embargo, su lejanía emocional confunde, puede iluminarte y desaparecer, dejándote con preguntas sin respuesta. No busca aprobación ni compañía constante. Su verdadero hogar está en la libertad infinita de sus pensamientos. Cuando compartes sus visiones, te sientes tocado por algo sagrado, como si una chispa del universo te rozara la piel. Pero así como te eleva, puede apartarse sin aviso, siguiendo la llamada de sus propias búsquedas internas. Su divinidad no está en la emoción intensa, sino en la claridad casi celestial de ver más allá del presente. A su lado, aprendes que la verdadera conexión no necesita cadenas. Basta un instante de comprensión profunda para transformar todo. Acuario es un enigma hecho de ideas, a veces frío, siempre inolvidable, y cuando se va, deja en ti la sensación de haber rozado un fragmento de eternidad que no volverá de la misma forma. Sexto Cáncer, protector, con instinto casi materno. Divino Cáncer es la caricia que calma incluso cuando todo alrededor se derrumba. Su amor nace de lo más profundo de su alma, una entrega que parece haber sido dictada por algo superior. No protege solo por instinto, sino porque en su esencia hay una misión sagrada: cuidar, nutrir, hacer sentir hogar. Estar bajo su ala es
como ser envuelto por una fuerza que trasciende lo humano, cálida y segura. Su sensibilidad lo conecta con las emociones de otros de una manera que pocos comprenden. Siente antes de que le cuentes. Cada gesto suyo es un acto de devoción, un pequeño ritual de amor que deja una huella imborrable. Pero esa entrega tiene un lado oscuro. Si sientes su abandono, la sensación de vacío puede ser desgarradora. No se trata solo de perder a alguien, sino de sentir que la luz que te abrigaba se apagó de golpe. Su divinidad está hecha de empatía pura, de lágrimas compartidas, de silencios que lo dicen todo. Sin embargo, cuando se siente traicionado, Cáncer se repliega en su caparazón, y esa misma ternura se convierte en distancia. Es entonces cuando te das cuenta de cuánto necesitabas su calor, de lo frágil que te sientes sin él. Su manera de amar enseña que la protección verdadera no se mendiga, se da sin medida, o no es real. Cáncer te recuerda que hay vínculos que son más fuertes que la sangre, lazos tejidos con el alma, y aunque su naturaleza divina lo lleve a volver una y otra vez, nunca olvidas la primera vez que te hizo sentir a salvo. Con él entiendes que ser cuidado también implica ser visto en tu totalidad, con luces y sombras. Cáncer es un refugio sagrado, un altar emocional donde quienes entran rara vez salen siendo los mismos. Quinto Tauros, constante y generoso. Ejemplo de paciencia. Tauro es la roca silenciosa sobre la que muchos construyen su refugio, inamovible frente al caos del mundo. Su paciencia no es simple espera, es una fe profunda en que lo bueno llega a quien sabe sostenerse firme. Hay en él una generosidad que no presume, da porque su esencia le dicta que compartir es la mayor forma de riqueza. Su amor no llega como un torrente impulsivo, sino como un río sereno que nunca deja de fluir. Cada uno de sus gestos está impregnado de un respeto silencioso por la vida y por quienes la comparten con él. Con Tauro aprendes que la verdadera abundancia no está en lo material, sino en la estabilidad que ofrece su presencia. Su constancia tiene algo casi divino, un recordatorio de que la tierra fértil siempre cumple su promesa de florecer. En sus silencios encuentras la certeza de que no necesitas demostrarle nada para merecer su cariño. Sin embargo, su paciencia tiene un límite. Cuando lo traicionas, no hay vuelta atrás, y esa puerta cerrada pesa como una sentencia. La lección es clara, su entrega no admite la duda ni la inconstancia. A su lado, entiendes que la verdadera seguridad emocional no tiene precio, es un regalo que pocos saben apreciar. Tauro no corre, no improvisa, construye lazos que están destinados a durar más allá de las tormentas. Pero su lado oscuro emerge cuando su necesidad de estabilidad se convierte en terquedad que asfixia. Aún así, incluso en su rigidez, hay una pureza que te recuerda la solidez de lo verdadero. Tauro no es un amor que te sacude, sino uno que te arraiga, una raíz profunda que te sostiene incluso cuando no la ves. Con él descubres que la paciencia, cuando es auténtica, tiene la fuerza de lo eterno. Cuarto Virgo, servicio puro, ayuda. Sin pedir nada. Virgo es el alma que cuida los detalles que otros pasan por alto, una presencia silenciosa que sostiene el mundo sin buscar reconocimiento. Su amor se expresa en acciones minuciosas, en esos pequeños gestos que parecen simples, pero que encierran una dedicación casi sagrada. Es un sanador invisible, que ofrece ayuda sin esperar nada a cambio. Su bondad no busca aplausos ni recompensas. La pureza de su entrega reside en el sacrificio cotidiano, en la voluntad de estar ahí, incluso cuando nadie lo nota. Pero esta nobleza puede volverse su propia prisión, porque Virgo suele cargar con el peso del mundo en sus hombros. Su autocrítica es feroz, y muchas veces se culpa por no ser suficiente, por no alcanzar la perfección que anhela. En el fondo, Virgo teme no ser amado si no es perfecto, y esta inseguridad le lleva a esconder sus verdaderos deseos. Su servicio es también una forma de protegerse, un escudo que lo mantiene ocupado para evitar enfrentar sus propios miedos. Cuando ama, lo hace con una entrega silenciosa, sin palabras grandilocuentes, pero con una lealtad inquebrantable. Su capacidad de observación es tan fina que puede entender lo que no se dice, y atenderlo con una ternura precisa. Pero cuidado, su exigencia puede convertirse en crítica hacia quienes ama,
y esto lastima sin intención. Virgo es un alma antigua, que busca la pureza en lo cotidiano, y que encuentra la divinidad en el servicio humilde. En su mundo, el amor es acción, es cuidado, es el arte de hacer que la vida sea mejor para los demás. Sin embargo, su lucha interna, con la imperfección puede alejarlo, haciéndolo parecer frío o distante cuando solo necesita comprensión. Ama con una intensidad callada, pero profunda, y su apoyo es un pilar que no se derrumba fácilmente. Con Virgo, descubres que el amor verdadero no siempre grita, a veces susurra en la constancia de lo pequeño y lo cotidiano. Tercero, Piscis. Intuitivo, casi profético en su entrega. Piscis es un soñador que habita en la delgada línea entre la realidad y la fantasía, un ser que siente más allá de lo visible. Su corazón es un océano inmenso, donde se hunden las penas y se elevan las esperanzas con la misma fuerza. Ama sin condiciones, sin límites, como si pudiera absorber el dolor y transformarlo en luz para quienes ama. Esta entrega casi profética lo conecta con dimensiones que otros no alcanzan, donde el amor es un lenguaje universal, pero su sensibilidad es también su talón de Aquiles, porque se expone demasiado y a veces se pierde en sus propios sentimientos. Piscis vive en un constante vaivén emocional, entre la esperanza y la desilusión, entre la fe y la duda. Sabe escuchar el silencio y traducirlo en comprensión. Siente las heridas ocultas y las abraza con ternura infinita. Su intuición es un faro en la oscuridad, pero puede confundir realidad con fantasía y sufrir por ilusiones que no existen. Ama con un corazón abierto, pero a veces se olvida de poner límites y se desgasta entregándose a quien no lo merece. En su mundo, el amor es un acto sagrado, un ritual de conexión espiritual que trasciende lo físico. Sin embargo, su entrega puede ser también una forma de escape, una búsqueda constante de refugio en el amor para sanar sus heridas. Cuando Piscis se enamora, lo hace con una devoción que toca lo divino, un sacrificio silencioso y profundo, pero su alma delicada necesita cuidado, porque es vulnerable a la traición y al abandono, que lo hieren como cuchillos invisibles. Es un amante que da todo sin pedir nada, pero que en el silencio de la noche puede sentir la soledad más aguda. Su mundo interior es un jardín secreto, lleno de misterios, emociones y sueños que solo unos pocos logran explorar. Amar a un Piscis es sumergirse en un océano de emociones intensas, donde cada latido es una promesa de eternidad. Segundo, Capricornio, sabiduría severa, liderazgo casi monástico. Capricornio es el guardián silencioso del zodiaco, aquel que camina con pasos firmes y mirada fija hacia la cima. Su sabiduría es fruto del tiempo, del esfuerzo constante y de la experiencia que moldea su alma con paciencia férrea. No es fácil para él mostrar sus emociones, pues prefiere mantener un rostro sereno y una postura de control absoluto. Capricornio ama con profundidad, pero su amor se expresa en acciones, en compromiso tangible más que en palabras. Su dedicación es casi monástica, una entrega que no se rinde, que trabaja sin descanso para proteger y sostener a quienes quiere. Sin embargo, su severidad interior puede hacer que parezca frío o distante, como si su corazón estuviera guardado tras un muro de piedra. Siente cada herida en silencio, sin quejarse, acumulando cargas que pocos alcanzan a comprender. Capricornio teme la vulnerabilidad, teme mostrarse débil y por eso prefiere el silencio antes que una confesión de dolor. Su amor es un pacto de responsabilidad, una promesa de lealtad inquebrantable que solo rompe cuando se siente traicionado. En el fondo, Capricornio es un alma noble que lucha contra sus propios miedos y que busca, por encima de todo, estabilidad y seguridad emocional. Su liderazgo es un faro para otros, pero a veces se siente solo en su cima, con la pesada carga de sostener el mundo a su alrededor. Capricornio no es dado a los gestos románticos, pero sus actos hablan con fuerza, construyendo un amor sólido y duradero. Puede parecer implacable, pero su corazón late con una intensidad profunda y reservada, escondida tras la máscara de la disciplina. Cuando ama, lo hace con todas sus fuerzas, entregándose sin reservas, aunque le cueste mostrarlo. Su camino es un ascenso constante, y en ese viaje,
Su amor es la cuerda firme que lo sostiene y que también puede ser su debilidad. Amar a un Capricornio es entender la belleza de la paciencia, la fuerza del compromiso y la profundidad del silencio. Primero Escorpio, transformador. Renace como un águila espiritual. Escorpio es el misterio hecho persona, el signo que vive en la frontera entre la luz y la sombra, donde la vida y la muerte se entrelazan en un baile eterno. Su alma es profunda, insondable, un océano de emociones intensas que pocos se atreven a explorar. Ama con una pasión que consume, con un fuego que arde sin tregua y que puede purificar o destruir. No es un amor sencillo ni liviano. Escorpio se entrega con cuerpo y alma, pero exige lo mismo a cambio, en un pacto casi sagrado. Su intensidad puede ser abrumadora para quienes no comprenden su necesidad de verdad absoluta y conexión profunda. Escorpio no soporta la superficialidad ni la traición. Cuando se siente herido, su respuesta puede ser tan devastadora como su amor es poderoso. Es un maestro de la transformación, capaz de renacer de sus propias cenizas una y otra vez, siempre más fuerte y más sabio. Su energía espiritual lo eleva, por encima de lo mundano, otorgándole una perspectiva que trasciende lo cotidiano. En su interior, Escorpio lleva un águila que vigila desde lo alto, observando y esperando el momento justo para actuar. Sus secretos son un tesoro que guarda celosamente, y solo aquellos que logran ganarse su confianza pueden vislumbrar su verdadero ser. Su amor es posesivo, intenso, y a veces consume, pero también tiene la capacidad de sanar heridas profundas con una devoción inquebrantable. Escorpio siente cada emoción con una fuerza casi sobrenatural, y su intuición es una guía infalible en su vida y en sus relaciones. No teme enfrentarse a la oscuridad, porque sabe que en ella se encuentra la semilla de su renacimiento. Su lealtad es absoluta, pero también lo es su capacidad para soltar y dejar ir cuando la traición o el desamor se instalan. Amar a un Escorpio es vivir una experiencia intensa, un viaje que puede llevarte a las profundidades más oscuras y a las alturas más luminosas. Nunca volverás a ser el mismo después de haber sido tocado por un Escorpio. Su marca es imborrable, un fuego que arde en el alma para siempre. Si te ha gustado este viaje profundo por el alma de los signos, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Cuéntanos en los comentarios qué signo te atrapó más y cómo ha marcado tu vida. Nos vemos en el próximo video de signos zodiacales, donde seguimos explorando lo más oscuro y lo más bello del zodiaco. Hasta pronto, curiosos del cosmos.